Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver lo que es la sección 127, 128, 129 y 130 de Doctrina y Convenios. Entonces, a partir de aquí, pues vemos que continúa la vivencia del profeta con relación a su arresto de manera ilegal. Es importante resaltar en esta parte que el profeta tuvo que mantenerse a la expectativa de lo que iba a pasar porque mientras él se encontraba siendo perseguido también, y algunos de los santos también, en 1842 el gobernante de Missouri, quien era Lindbergh W. Boggs, fue agredido y fue herido por una persona que trató de asesinarlo. Entonces las autoridades y las personas pensaron que era el profeta José Smith quien había mandado a alguien a hacerlo. Por lo tanto, intentaron arrestarlo ilegalmente. Y es en base a esto que él termina escribiendo lo que es Doctrina y Convenio 127 como una especie de carta o mensaje para los santos que se encontraban en Missouri. Entonces, aquí eso es lo importante y básicamente se refiere sobre en cuanto al tema del bautismo por los muertos. Entonces habla en relación a este tema y aparte de eso el profeta también aquí se gloría en la persecución y en la tribulación. Y esto es porque sabemos que todas las personas que han seguido a Jesucristo a través del tiempo, a través de las épocas, han sufrido de persecuciones y desafíos que los hacen pues aumentar su fe y su testimonio. Aquí en esta sección de Doctrina y Convenio 127, entre los versículos del 5 al 12, recordemos que el Señor ya les había mencionado a los santos sobre la ordenanza, ya habían sido instruidos los santos sobre la ordenanza del bautismo por los muertos y que esta era necesario que se llevase en el templo. Eso lo vimos en Doctrina y Convenio 124:30. Entonces, como sabemos, igual ya les había mencionado, pues los santos tuvieron que llevar a cabo estas ordenanzas afuera del templo porque todavía no estaba la construcción terminada. Sin embargo, ya en estos versículos, el Señor insta a los santos a llevar un registro de los bautismos que han hecho por los muertos. Entonces, recordemos aquí que el profeta pues insta, como les decía, a los santos a llevar este registro porque pues es necesario y esto se sigue haciendo hasta la actualidad. Sabemos que en los templos se llevan estos registros a cabo sobre las personas que son bautizadas en lugar de otras. Y insta a la importancia de que exista pues una persona que pueda hacer este registro. Entonces a esa persona era un testigo presencial que era llamado de registrador porque es pues quien registraba los nombres de las personas que eran bautizadas en lugar de otros. Esto lo encontramos en el versículo 7 pues de Doctrina y Convenios 127. Y el versículo 7 entonces dice lo siguiente: a fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos, y lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos. Lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces esta es la importancia de hacer este registro por las personas que fallecen. Y también pues, como les decía, pues el profeta José Smith aquí en estos versículos se gloria de todas estas persecuciones. Y también pues en los últimos versículos que son del 10 al 12 pues menciona que algunas cosas pues que el profeta tenía la intención de explicar un poco más sobre el bautismo por los muertos. Sin embargo, como les decía, como estaba siendo perseguido, pues no podía realmente salir y al final de cuentas se demostró que la manera en la que habían tratado al profeta pues era algo contrario a la ley. Pero él no podía pues dar más instrucciones con respecto a esto porque pues se encontraba en esa situación de tener que lidiar con las personas que buscaban matarlo, que lo perseguían. Bueno, aquí pasamos a lo que es Doctrina y Convenio 128 y este sí es un poco largo. Básicamente en Doctrina y Convenio 128 se nos explica también un poco sobre la salvación y sobre la importancia de los registros. Recordemos que también en este capítulo se explica por qué es necesario llevar registros de las ordenanzas de salvación.
Y esto es básicamente a razón de que se debe de nombrar a las personas para que, como mencionaba hace rato, lo que sea registrado aquí sea registrado también en los cielos. Y es necesario también que se nombrara un registrador local para que fuera testigo y al mismo tiempo registrar la ordenanza del bautismo por los muertos. Y también debía de haber un registrador general para que recopilara todos los registros locales y formara un registro general de la iglesia. Entonces esto es algo que se sigue haciendo en los templos, se sigue haciendo, siempre hay un registrador aquí en Villahermosa y también hay un registrador general que indexa los nombres de todas las personas que son bautizadas al sistema de la iglesia. Les voy a leer tantito lo que es Doctrina y Convenios 128 del 6 al 7 para que veamos qué es lo que nos dice. Entonces, en Doctrina y Convenios 128, 6, 7 nos dice lo siguiente. Además, quiero que recordéis que Juan el Revelador estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos, cuando declaró, como está escrito en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos y que se abrió otro libro que es el libro de la vida, pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras y se refieren a los registros que se llevan a cabo en la tierra. Y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos, así que el principio concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registrareis quede registrado en los cielos. Entonces esta es la importancia, ¿no?, de que todo lo que se registra aquí en la tierra es registrado en los cielos. Y eso concuerda, como vemos en las escrituras, siempre se habla de un libro de la vida, siempre se habla de un registro, incluso la Biblia es un registro. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar registrado aquí en la tierra. Continúa el versículo 8 y dice lo siguiente. Ahora, la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos, y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos, porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado la ordenanza en persona o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación, desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. Entonces aquí vuelve a resaltar la importancia de llevar a cabo estos registros de la ordenanza. Recordemos también que cuando una ordenanza se lleva a cabo por la autoridad del sacerdocio y se lleva el correspondiente registro, la ordenanza queda atada en los cielos y en la tierra. Entonces es necesario que se ate aquí en la tierra por medio de escribirse, de registrarse, y queda atado en los cielos también. Finalmente, el versículo siguiente, el 9, dice lo siguiente. A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva siempre se ha dado este poder, de manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos, y de acuerdo con los decretos del gran Jehová no podía anularse. Esta palabra es verdadera, ¿quién la puede oír? Entonces recalca la importancia definitiva de los registros y del poder del sacerdocio que ata en la tierra y ata en los cielos. Finalmente continúa entre los versículos del 12 al 25 un poco sobre la enseñanza de la salvación de las personas vivas y muertas. Entonces les voy a leer el versículo 12 y 13 que dice lo siguiente. He aquí gloria y honra, inmortalidad y vida eterna. La ordenanza del bautismo en el agua
el ser sumergidos en ella a fin de que sea semejanza de los muertos para que un principio concuerde con otro, el ser sumergidos en el agua y salir de ella, esa semejanza de la resurrección de los muertos que salen de sus sepulcros, de modo que se instituyó esta ordenanza para establecer una relación con la ordenanza del bautismo por los muertos, siendo a semejanza de ellos. Por consiguiente, se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro y se mandó a colocar debajo del lugar donde los vivos suelen congregarse, para representar a los vivos y a los muertos, y para que todas las cosas tengan su semejanza, y para que concuerden unas con otras, lo terrenal correspondiendo a lo celestial, como ha declarado Pablo en 1 Corintios 15, versículo 46 al 48. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Y cuál los registros en la tierra relacionados con vuestros muertos debidamente llevados? Tales también los registros en los cielos. Este pues es el poder de sellar y ligar en un sentido de la palabra las llaves del reino, que consiste en la llave del conocimiento. Entonces, yo creo que aquí vuelve a explicar un poco más sobre la salvación de los vivos y muertos. Y también pues se nos indica que nuestros antepasados que mueren sin el Evangelio no pueden progresar hacia la perfección hasta que realicen por ellos las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Entonces el bautismo por los muertos es esencial para ellos. Y de hecho lo continuamos viendo pues en el versículo 15, que dice lo siguiente: y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí a este pasaje resulta mucha controversia, digamos así, porque no se llega quizás a entender en total, pero vamos a ir desenglobando cada uno de estos. Entonces, para empezar, aquí es una pregunta en negativa a algo que es afirmativo. Por ejemplo, dice: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Entonces Pablo estaba negando algo para dar a entender una realidad, como cuando nosotros decimos no saliste pues, cuando la persona sí salió. Entonces aquí él pregunta, si lo leemos de una manera al revés, si los muertos no resucitan, ¿para qué se bautizan? Entonces, pero les pregunto yo, ¿los muertos resucitan? ¿Van a resucitar? Sabemos que sí, y eso es algo que está en las escrituras y no necesariamente en este pasaje. Entonces Pablo les dice, si los muertos no resucitan, ¿para qué se bautizan? Pero como sí resucitan, entonces se pueden bautizar por ellos. Yo creo que aquí puede quedar un mejor explicada la pregunta que hace. Entonces, y les vuelvo a decir, si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué se bautizan por ellos? Les vuelvo a preguntar, ¿los muertos van a resucitar? Sí. Entonces es necesario que nos bauticemos por ellos. Y bueno, continúa aquí en el versículo 18, que nos dice lo siguiente: pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber en este caso que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y aquí, ¿cuál es el asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos, sino sin los que han fallecido en el Evangelio, porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como el encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente.
Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de los pechos y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto se refiere básicamente a la promesa que se hizo en Malaquías en su último capítulo, en los versículos 5 y 6, que nos dicen que Dios iba a enviar al profeta Elías antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová, y haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ese versículo más claro dice lo siguiente: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con una maldición. Entonces, aquí pues se nos explica la importancia de que el bautismo por los muertos se cumple en esta profecía, de que pues nosotros hacemos las ordenanzas por ellos y al mismo tiempo nosotros estamos progresando aquí en la tierra por ellos. Entonces, ya decíamos pues que tanto ellos se perfeccionan como nosotros. ¿Y de qué manera nosotros nos vamos perfeccionando? Bueno, un ejemplo de esto podría ser el atribuirnos o aumentar nuestros atributos cristianos, porque cuando nosotros realizamos, por ejemplo, este mandamiento de bautizarnos por aquellas personas que ya fallecieron, pues cumplimos, estamos siendo obedientes, el cual la obediencia es un atributo de Jesucristo. También pues la fe, porque no sabemos si a fin de cuentas ellos van a aceptar o no el bautismo. La ordenanza está hecha, pero ellos son quienes deciden. Entonces la fe es aplicada ahí porque nosotros tenemos fe y confiamos también en que ellos van a aceptar. Entonces aumentamos nuestros atributos cristianos también. El sacrificio, hay muchas personas que han tenido que viajar kilómetros o han tenido que hacer búsquedas exhaustivas para encontrar nombres de sus antepasados. Entonces nos perfeccionamos también porque pues cultivamos este atributo de Jesucristo, el cual es el sacrificio. Y así el amor, el servicio son otros, también lo hacemos por amor a ellos, por amor a nuestros antepasados, les servimos porque es algo que nosotros necesitamos hacer. Entonces aumentamos nuestros atributos cristianos. Y hay muchas otras maneras en las que esto nos ayuda a nosotros a perfeccionarnos. Ellos se perfeccionan porque reciben las ordenanzas salvadoras y nosotros nos perfeccionamos porque vamos progresando aquí en la tierra. Ya posteriormente, en los versículos siguientes, que son del 19 al 25, el profeta José Smith expresa un gozo en la restauración del evangelio y alienta a los santos a que sean fieles a medida que trabajan en la salvación de sus muertos. Entonces, en el versículo 19 nos dice lo siguiente: Ahora que oímos en el evangelio que hemos recibido una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas y que dicen a Sión: He aquí tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo, descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Entonces, aquí el profeta expresa su alegría y ayuda a las demás personas a que sientan alegría en este mandamiento o en esta revelación del bautismo por los muertos. Yo de manera personal siento gratitud por este bautismo que se puede realizar por las personas que ya fallecieron. Recordemos que también pues las llaves, los poderes y la autoridad de dispensaciones pasadas pues han sido restaurados en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es esta. Entonces el poder de sellar, el poder de compartir el evangelio, el poder del sacerdocio, todo eso ha sido traído a la tierra nuevamente en esta dispensación y es la más completa de todas. Entonces en esta dispensación, que es la última, coinciden todas las demás llaves, todos los demás poderes, todas las demás ordenanzas, todas van a estar siendo realizadas en esta última dispensación. De hecho, hay una cita del presidente John Taylor que dice lo siguiente: los principios que José Smith conocía lo pusieron en comunicación con el Señor, y no solo con el Señor, sino con profetas y apóstoles de la antigüedad, hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Set, Enoc, y también con otros
y también con otros, y también con Jesús y el Padre, y los apóstoles que vivieron en este continente, así como los de Asia. Él parecía conocer todas esas personas también como nosotros nos conocemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque él tuvo que introducir una dispensación que se conoce como la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y por ese nombre lo conocían los antiguos siervos de Dios. Como les decía, pues en esta convergen todos las llaves, todo lo que antes había enseñado, los templos y todas esas llaves del sacerdocio, las ordenanzas, todo coinciden y convergen en esta última dispensación que es la de nosotros. Y como les decía, pues Doctrina y Convenios 128, también los versículos 22 y 23 contiene pues la alegría que sintió el profeta José Smith y que intentó transmitirle también a los miembros. Les voy a leer los versículos 21, 22 y 23 porque están muy interesantes, y dice lo siguiente: y además la voz de Dios en la alcoba del anciano Papa Whitmer en Fayette, condado de Seneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y la voz de Miguel el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves y sus honores, su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro, confirmando nuestra esperanza. Hermanos, no hemos de seguir adelante en una causa tan grande, avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría, prorrumpa la tierra en canto, alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que antes de existir el mundo decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Griten de gozo las montañas, y todos vosotros valles, clamad en voz alta, y todos vosotros mares y tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey eterno, ríos, arroyos y riachuelos, corred con alegría. Alaben al Señor los bosques y todos los árboles del campo, y vosotras rocas sólidas, llorad de gozo. Canten en unión el sol, la luna y las estrellas del alba, y den voces de alegría todos los hijos de Dios. Declaren para siempre jamás su nombre, las creaciones eternas, y otra vez digo, cuán gloriosa es la voz que oímos de los cielos, que proclama en nuestros oídos gloria, salvación, honra, inmortalidad y vida eterna, reinos, principados y potestades. Y bueno, aquí realmente, pues como les decía, declara la alegría que sintió el profeta y también la que intentó transmitirle a los santos para que ellos pudieran de alguna manera también sentir gratitud por estas ordenanzas salvadoras. Recordemos que cuando hacemos la obra familiar o la obra de historia familiar y recibimos las ordenanzas del templo a favor de nuestros antepasados, hacemos una ofrenda al Señor en rectitud. Entonces creo que es realmente importante que nosotros podamos pues hacer esta obra por nuestros santos y por nuestros muertos, y tener gratitud por este evangelio y por esta oportunidad que también se les da. Recordemos también una cita del elder Bednar, que dijo lo siguiente: muchos de ustedes tal vez piensan que la obra de historia familiar la lleva a cabo principalmente la gente mayor. Sin embargo, no tengo conocimiento de que en las escrituras ni en las pautas que emiten los líderes de la iglesia haya alguna restricción en cuanto a la edad que limite este importante servicio. No es una coincidencia que otros recursos hayan salido a la luz en una época en la que los jóvenes estén tan familiarizados con una gran variedad de tecnologías de la información y la comunicación. Las destrezas y aptitudes que se manifiestan entre muchos jóvenes actualmente son una preparación para contribuir en la obra de salvación. Los aliento a que estudien, para que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos. Y los exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar. Entonces, aquí el elder Bednar nos recuerda la importancia, pues, de contribuir en la historia familiar y realizar las ordenanzas por las personas que ya fallecieron, lo cual es muy importante. Bueno, ahora en Doctrina y Convenios 129, el profeta José Smith da algunas instrucciones concernientes a la naturaleza de ángeles y espíritus ministrantes. Esto ocurre el 9 de febrero de 1843 y el profeta José Smith, como les decía, da instrucciones acerca de esto. Esto es como una ayuda que él nos da
para poder distinguir la naturaleza de los ángeles y los espíritus ministrantes. Y voy a comenzar esta clase o este capítulo dándoles una cita del elder Jeffrey R. Holland, que es del Quórum de los 12 Apóstoles, y dice lo siguiente: desde el principio y a través de las dispensaciones, Dios se ha valido de ángeles como emisarios de Él para transmitir amor y preocupación por sus hijos. Por lo general, esos seres no son visibles, aunque a veces lo son por visibles o invisibles, siempre están cerca. Algunas veces las asignaciones que tienen son sumamente grandiosas y encierran significado para todo el mundo. A veces los mensajes son privados. En ocasiones el propósito de los ángeles es advertir. Como les decía, pues estos son básicamente en este capítulo es muy corto y solamente explica pues que el profeta les da algunas pautas a las personas para diferenciar entre los espíritus justos y rectos, y pues también a los ángeles y a los espíritus. Entonces les voy a leer los versículos del 1 al 3 para que podamos entender un poquito mejor. Dice lo siguiente: hay dos clases de seres en los cielos, a saber, ángeles, que son personajes resucitados con cuerpo y carne y huesos. Por ejemplo, Jesús dijo: palpad y ved, porque un espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. En segundo lugar, los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, aquellos que no han resucitado pero que heredan la misma gloria. Entonces se distinguen dos tipos de ángeles, digamos así. Algunos no tienen cuerpo porque son personas que aún no han nacido, pero que pueden servir como emisarios para los propósitos de Dios. Y los segundos son aquellos espíritus de los hombres justos que han resucitado y que Dios les permite estar aquí en la tierra. Por ejemplo, de ellos pues tenemos algunos de los que visitaron al profeta José Smith. Digamos que ellos son ángeles porque son seres resucitados también, pero que ya tienen un cuerpo perfecto, digamos perfecto en el sentido de que pues ya no se enferman, no tienen necesidades. Bueno, entonces continúa en los versículos 4 al 7 y dice lo siguiente: cuando venga un mensajero diciendo que tiene un mensaje de Dios, extiéndele tu mano y pídele la suya para estrecharla. Si es un ángel, lo hará y sentirá su mano. Si es el espíritu de un hombre justo, hecho perfecto, vendrá en su gloria, porque solo de esa manera se puede aparecer. Pídele que te estreche la mano, pero no se moverá, porque es contrario al orden de los cielos que un hombre justo engañe. Sin embargo, aún así comunicará su mensaje. Aquí hay algo importante. Entonces, ya sea que un ángel con un cuerpo glorificado, digamos así, que es una persona que resucitó, una persona justa que resucitó, pues de esta sí vas a poder sentir, digamos, su mano, ¿no? Vas a poder tocarla y saber que esa persona pues es un enviado de Dios. Sin embargo, también cuando es un espíritu de las personas que son igual mensajeros de Dios, pero que no tienen un cuerpo físico todavía, o que no son personas resucitadas o perfectas, van pues dice que aquí que van a comunicar su mensaje. Sin embargo, no pueden sentir sus manos. Entonces dicen que esas personas o esos seres no van a extender su mano cuando les pidan que se las toquen, porque ellos saben que no es algo que puedan hacer. Saben que no es algo que tú puedas tocarlas y sentir que tienen carne y huesos como los otros tipos de seres resucitados. Entonces, por eso es que se distinguen. Entonces los primeros, pues si son mensajeros de Dios, pues, ya sea que puedas llegar a sentir sus manos porque le pides que te la estreche, o los otros cuando no tienen un cuerpo le pedirás que se estreche su mano, pero no lo va a hacer. Sin embargo, solamente comunicará su mensaje porque sabe que no puede sentir su mano. Entonces, finalmente en los versículos, en los últimos versículos dice lo siguiente: si es el diablo fingiendo ser un ángel de luz, cuando le pidas que te estreche tu mano, te ofrecerá la suya, pero no sentirás nada. Así podrás descubrirlo. Estos son tres grandes claves mediante las cuales podrás saber si una administración procede de Dios. Entonces, ¿por qué se nos indica esta instrucción con respecto a distinguir a un espíritu enemigo de un espíritu enviado por Dios, o un ángel enviado por Dios?
Porque recordemos que en las escrituras, en la Biblia, también viene y nos dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Entonces puede tratar de engañar a las personas a que hagan cosas siguiendo pues según ellos a Dios, pero en realidad no es Dios, es un ángel, es un enemigo de Dios, como si fuera un ángel. Entonces, esta sí es un enemigo de Dios, un mensajero que no fue enviado por Dios. Entonces, cuando le pidas que te estreche su mano, sí la va a extender, porque él no sabe que tú no vas a poder sentir su mano. Entonces, así de esa manera es que podemos nosotros descubrir cuando alguien no es enviado de Dios. En resumen, si es un ángel enviado por Dios con un cuerpo físico perfecto, puedes sentir su mano. Esa es la manera, le vas a pedir que te estreche su mano y vas a poder sentirla. Si es un espíritu enviado por Dios que no posee un cuerpo, entonces le vas a pedir que te estreche su mano, pero como él sabe que tú no vas a poder sentir su mano, no lo va a hacer. Él no va a extender su mano para tocarte a ti ni para que lo puedas tocar. Simplemente va a dar su mensaje. Y si es el enemigo disfrazado como ángel de luz, le vas a decir lo mismo, le vas a decir que extienda su mano, y como él no sabe que tú no vas a poder sentir, que no vas a sentir su mano, él lo va a hacer. Entonces cuando ese espíritu lo haga, tú te vas a dar cuenta que ese no es enviado de Dios. Recordemos pues también que los ángeles que siguieron a Lucifer pues pasaron a ser demonios, digamos así, y fueron los que perdieron la batalla de los cielos y fueron lanzados fuera de la presencia de Dios en la vida preterrenal y arrojados a la tierra. Entonces recordemos que pues esos seres también existen aquí. Sin embargo, nosotros debemos de tener la mira en Dios. Y estas tres claves nos sirven a nosotros para saber la naturaleza y diferenciar entre cada uno de ellos. Finalmente pasamos a Doctrina y Convenios 130. En Doctrina y Convenios 130 el profeta José Smith aclara algunas doctrinas importantes. Entre ellas, pues recalca la importancia y la responsabilidad de los presidentes de estaca, obispos y de los profetas de garantizar que se enseñe una doctrina correcta en las reuniones y actividades de la iglesia. Entonces, esto es porque después de que se dio un sermón, de que el profeta tuvo una conferencia de estaca, digamos así, con los santos en Ramos, Illinois, en el sudeste de Nauvoo, el elder Orson Hyde ofreció un mensaje y enseñó una interpretación de un pasaje de las escrituras, la cual había aprendido anteriormente mientras asistía a otra iglesia. Entonces, en este caso, pues la doctrina que él enseñó, pues la había aprendido en otra iglesia. Entonces, no era como tal una doctrina de la iglesia. Entonces, como les decía, los profetas, los apóstoles, los presidentes de estaca, los obispos tienen la obligación y la responsabilidad de que dentro de la iglesia se enseñen las doctrinas correctas. Y durante eso fue después de que terminó pues esta conferencia, el profeta José Smith se reunió con Orson Hyde y varias personas en un almuerzo en la mañana en casa de una hermana de nombre Sofronia, que era la hermana del profeta José Smith. Y durante este almuerzo el profeta dijo que había algunas correcciones que tenía que hacer al discurso del hermano Hyde. Y el elder Hyde pues dijo, el hermano Hyde respondió que lo había de recibir con gratitud. Entonces yo creo que este es un ejemplo importante de cómo debemos nosotros de reaccionar ante pues cuando un líder nos haga una corrección con respecto a algo que enseñamos. ¿Por qué? Porque pues ellos tienen la autoridad y la responsabilidad de garantizar que lo que nosotros digamos sean cuestiones correctas y doctrina real de la iglesia. En base a ello, pues dice el versículo 1, dice lo siguiente. Dice, Doctrina y Convenios 130, versículo 1. Cuando se manifieste el Salvador lo veremos como es. Veremos que es un varón como nosotros. Entonces aquí se nos aclara una doctrina importante. Pues de que veríamos a Jesucristo, que veríamos a Jesucristo tal como nosotros es, solo que con un cuerpo perfecto. Ya anteriormente les decía
que pues el mismo Jesucristo, cuando se le aparece a los apóstoles, le dice: palpad y ved, porque un espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces esto lo encontramos en Lucas 24:39, y pues él aclara que un espíritu, que él tiene un cuerpo de carne y huesos, y que los espíritus no lo tienen, solo que su cuerpo es perfecto. Por eso es que el profeta dice que lo veremos tal como es, con un varón como nosotros. Entonces es importante. Antes de continuar, también es importante que les explique que el pasaje de las escrituras, o aquello que había enseñado el hermano Orson Hyde, se encuentra en Juan 14:23. Y en esos versículos encontramos algo muy importante y que él enseñó erróneamente. Y bueno, este versículo dice lo siguiente: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En base a este versículo, el hermano Hyde había dicho que era un privilegio que el Padre y el Hijo morasen en nuestro corazón. Sin embargo, eran incorrectas, eran doctrinas incorrectas, porque no expresaban completamente lo que se debía indicar con respecto a este pasaje, ya que él literalmente decía que Jesucristo y Dios, ellos iban a habitar en nuestro corazón. Pero el profeta José Smith aclara que ellos literalmente no pueden morar en nuestro corazón, porque pues ellos tienen un cuerpo, y morar en nuestro corazón se refería a que sus enseñanzas y su luz, su Espíritu Santo podrían tocarnos el corazón de alguna manera, o estar con nosotros presente, y de esa manera es que ellos morarían en nuestro corazón, y no de manera literal como había expresado el hermano Hyde. Es importante pues recordarles entonces que el hermano Hyde, Orson Hyde, había sido un predicador campbelita e interpretaba incorrectamente la naturaleza de la Trinidad debido a las tradiciones falsas. Entonces, como les decía, él decía que como pues ellos eran espíritus, o que podían permanecer en nuestros corazones. Sin embargo, el profeta José Smith aclaró que no era esa la manera tan literal de que ellos habitaran en nuestro corazón. Entonces es realmente que nosotros debemos de aprender la doctrina correcta, y los profetas, apóstoles, presidentes de estacas, obispos, todos ellos están para ayudarnos a entender la doctrina correcta. Entonces, por eso que en el versículo 1 que les leí dice que Jesucristo pues es así como nosotros. Y pues recordemos que el Padre Celestial y Jesucristo son seres separados que tienen un cuerpo físico de carne y huesos. El Espíritu Santo es un personaje solo de espíritu. Y esto lo aprendemos en los versículos 22 y 23, que nos dicen lo siguiente: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El hombre puede recibir el Espíritu Santo, y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. Entonces, les decía pues que Jesucristo y el Padre Celestial, ellos no pueden morar en nuestro corazón de una manera literal, porque ellos tienen un cuerpo. Entonces les aclaraba yo que se refería a que ellos habitan en nuestro corazón por medio de sus enseñanzas, por medio de su luz, por medio de su Espíritu Santo que nos toca el corazón, pero no que realmente ellos vayan a habitar con nosotros en nuestro corazón, porque ellos no son espíritus, son seres que tienen un cuerpo físico como nosotros, pero el de ellos es perfecto y glorificado. Y ya les decía yo que Jesucristo mismo dijo que él tenía carne y huesos, y que un espíritu no lo tenía. Entonces, continuando en los versículos, podemos leer también en esta claridad de las doctrinas, el versículo 2, que nos dice lo siguiente: y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Entonces también pues señala que los lazos que nos unen a nosotros son lazos que van a perdurar por siempre entre las personas.
Y, o sea, quiere decir que son nuestras relaciones e interacciones personales con otros. Entre estas pueden haber, por ejemplo, las familias, que es la misma sociabilidad, nuestros amigos, entre otras personas. Y para aclarar todavía más un poquito la doctrina, les explico rápidamente cada una de las condiciones o cómo es cada uno de los miembros de la Trinidad. Entonces, Dios el Padre, por lo general, es el Padre, o sea, es un ser que lleva el título de Dios, es un ser que lleva el título de Dios y es el Padre de nosotros, porque es el Padre de nuestros espíritus. Dios, el Padre, es el gobernante supremo del universo, es omnipotente, omnisciente y omnipresente por medio de su espíritu. El hombre guarda una relación especial con Dios que lo distingue de todas las demás criaturas creadas. Los hombres y las mujeres son hijos espirituales de Dios. Hablando del Hijo, dice: el Dios que se conoce como Jehová es el Hijo Jesucristo. Jesús actúa bajo la dirección del Padre y está en completa armonía con Él. Todos los seres humanos son sus hermanos y hermanas. Dado que Él es el mayor de los hijos espirituales de Dios, Él es el Redentor que padeció los pecados y dolores de todo el género humano y venció la muerte física a favor de todos nosotros. Y finalmente el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo también es un Dios y se le llama el Santo Espíritu, el Espíritu y el Espíritu de Dios, entre otros nombres y títulos similares, como por ejemplo el Consolador. Con la ayuda del Espíritu Santo, el hombre puede conocer la voluntad de Dios, el Padre, y saber que Jesús es el Cristo. La función principal del Espíritu Santo es dar testimonio de Dios, el Padre, y de Jesucristo. El Espíritu Santo enseña y confirma la verdad. Entonces, estas son la naturaleza de cada uno de los miembros de la Trinidad. Recordemos que es Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Si bien cada uno es un ser separado, tienen un cuerpo separado o tienen una esencia separada, tienen el mismo propósito, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es decir, que todos nos salvemos. Finalmente, el Elder Eyring dice lo siguiente: debido a la restauración del conocimiento de la familia eterna, somos más optimistas y bondadosos en todas nuestras relaciones familiares. Las mayores alegrías de esta vida se centran en la familia, como sucederá en los mundos venideros. Estoy tan agradecido por la certeza que tengo de que si somos fieles, la misma sociabilidad que disfrutamos en esta vida nos acompañará para siempre en la venidera con una gloria eterna. Pues eso es lo de la sociabilidad, que si nos esforzamos vamos a poder estar todos reunidos. Finalmente les voy a leer los versículos del 4 al 7 que dice lo siguiente: respondiendo a la pregunta, ¿no se calcula el tiempo de Dios, el de los ángeles, el de los profetas y el del hombre de acuerdo con el planeta en que residen? Contesto que sí, pero no hay ángeles que ministren en esta tierra sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, sino que viven en la presencia de Dios en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor. El lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Entonces, en estos versículos también pues se nos expone que los ángeles viven en la presencia de Dios, y todos los ángeles que ministran aquí en la tierra son personas que han vivido o que pueden llegar a vivir en esta tierra también. Finalmente, en los últimos versículos, que son del 10 al 11, se nos dice algo muy importante. Dice lo siguiente: entonces la piedrecita blanca mencionada en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 se convertirá en un Urim y Tumim para toda persona que reciba una, y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos. Y a cada uno de los que entran en el reino celestial se les da una piedrecita blanca, en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún hombre conoce, sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave. Yo profetizo que en el nombre del Señor Dios, que las dificultades que causarán el derramamiento de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre empezarán en Carolina del Sur. Entonces yo creo que aquí es algo importante también, de que pues se nos enseña un poquito más sobre cómo va a funcionar el reino celestial. También recordemos que el Urim y el Tumim eran piedras que permitían la revelación al profeta. Entonces estas pueden contribuir a que aprendan y comprendan los asuntos celestiales, y por eso es que se hace mención a ellas. Es para que nosotros podamos aprender un poco más sobre los asuntos celestiales.
Finalmente, en los últimos versículos, como les decía, se nos relata la diferencia entre Dios, entre nosotros, entre el Espíritu Santo, entre el Hijo Jesucristo igual, pues que ya también lo hemos aclarado. En base a esto, el Elder Holland dijo lo siguiente: declaramos que las escrituras no dejan ninguna duda de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, tres seres divinos. Y a Jesucristo es el que ha sido enviado por Dios. El Espíritu Santo es quien nos da consuelo y nos alienta, y Dios es el creador supremo del universo y el Padre de todos nosotros. Entonces, esta es una doctrina básica dentro de la iglesia también. Debemos de saber que ellos son tres seres separados que nos ayudan a progresar y que tienen el mismo objetivo que nosotros progresemos. Y eso es básicamente de lo que habla Doctrina y Convenios 130. Y finalmente les doy mi testimonio, que yo sé que todas estas cosas son verdaderas. Sé que Jesucristo nos ama, Él es nuestro Salvador. Sé que Dios es nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Testifico que esta iglesia es la iglesia verdadera y esta es mi clase y mi testimonio, y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.